está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Gloria a Dios. Tome su lugar. Estamos con esta serie, ¿verdad?, que se llama El Gobierno de Dios. El Gobierno de Dios, estamos con la parte octava o novena, y el título o subtítulo se llama Un Nuevo Pacto. El Gobierno de Dios, un nuevo pacto, ¿verdad? Y pues hablamos la semana pasada del tema de paternidad. Recuerda, la paternidad es algo que usted y yo tenemos que tener, las tres áreas de la paternidad, y vamos a seguir en esa parte el próximo domingo, pero vamos a aterrizar un poquito la paternidad en este nuevo pacto. Y yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo 13, 18. Vamos a leerlo ahí, ¿verdad? Esta es una parábola muy, muy interesante de cómo Dios trae en esa paternidad, trajo su palabra, trajo su amor, porque el Padre nos ha dado la palabra viva, y eso es lo que nos hace generar una identidad como hijos. Así que Mateo 13, 18, por favor vaya conmigo y ponga atención ahí. Dice lo siguiente: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Bueno, ahí pause. Una pregunta, Santi, ¿puedes poner, por ejemplo, una versión aquí y, por ejemplo, poner Lucas en otra pantalla? No, ¿verdad? Se proyectan todas iguales. Bueno, ok. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Dice en el 12, Mateo 13, 21, perdón. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo, el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Ok? Bueno, la palabra del sembrador nos habla de, hemos visto en el gobierno de Dios, vimos de lo espiritual, hoy viene a lo terrenal por medio del servicio. Y el servicio nos da el ejemplo de quién, del Hijo, ¿verdad? Por el amor del Padre. Entonces dice, la palabra del sembrador es la siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino. Muchos en algún momento escuchamos la palabra de Dios y muchas veces no la entendimos. Y aquí lo dice la palabra en el 19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, dice la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En Lucas, o sea, déjala ahí en ese mismo versículo, nada más ahí se lo pongo de tarea, ahí en Lucas 8, 9 nos habla el significado de esta palabra, perdón, de la parábola. Dice, esta fue la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra que va a ser implantada ¿en dónde? En nuestros corazones. Y dice, y lo deja junto al camino, son los que oyen. Luego viene el malo, dice en Mateo 13, 19, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Lucas 9, 12 dice, viene el malo, el diablo. Y aquí dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, arrebata es quita de su corazón la palabra. ¿Para qué Satanás se encarga de quitar la palabra? Fíjese, esto es bien tremendo. Satanás se encarga de quitar la palabra, si no me lo puedes poner ahí, conforme a Lucas 9, 12. La palabra se quita para dos funciones, el enemigo tiene. Para que no creamos, y por medio de no creer y no tener fe, lógicamente no viene la salvación.
Mucha gente ayer se fue, o el viernes, allá lo de a Iztapalapa, ¿no? A celebrar ahí lo de la muerte de Jesús y todo este rollo, pero la gente no lo ha entendido. Hay mucha gente que, mire, se respeta y toda esa parte, se va ahí a los santos, se pone unas guarapetas, no entiende la parte de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero dice la palabra que lo que viene a ser la palabra es esa semilla, ¿verdad? Y el verbo, ¿quién es? El verbo es Jesús. Entonces viene el diablo y la quita esa palabra de su corazón para que usted ya no crea, para que no tenga fe, para que usted diga, no, pues siento como que Dios no me está bendiciendo. Y al no creer, la salvación no está en usted. Entonces eso es bien interesante. Mire, la salvación viene por fe, la gracia viene por fe. Entonces cuando usted ya no tiene la palabra, la fe ya no está operando en su vida. Y dice en el 13, los de sobre la piedra, Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra, conforme a lo que dice Mateo 13:20, es una como, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Lucas ahí 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora bien, la piedra, ¿verdad? La piedra, o más bien la roca, representa a Cristo, ¿verdad? Y esta es una piedra, mire aquí tengo un ejemplo, una piedra, y dice aquí, los de junto al camino son los que oyen, perdón, en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Mire, hay quienes tienen a Jesús como su roca, pero no la tienen dentro de su corazón. La tienen, como dice aquí Lucas, ¿qué te les dije? 8:13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Hay quienes a Jesús no lo toman como su parte principal en su corazón, sino que está sobre. O sea, ponen a Jesús aquí y encima, dice, sobre, aquí en el 13, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. O sea, así se manifiesta que están bien contentos. Pero estos tienen un problema, que esta roca está encima, pero no penetra. O sea, no tiene raíz exactamente. Creen por algún tiempo. Esto es bien importante, hermanos, hermanos que están aquí en la iglesia y aquellos que nos siguen por YouTube. Cuando Dios te establece en una iglesia, usted está ahí para echar raíces, para crecer. Yo sé que muchas veces a lo mejor el pastor se puede desviar, la iglesia puede caer en pecado, y sí, a lo mejor Dios, si es Dios el que lo mueve de la iglesia, está bien. Pero no es normal aquel que dice, bueno, mire, yo soy cristiano, pues Dios sabe que pues tuve un esposo muy malo, me divorcié, y ¿cuántos divorcios lleva? Pues el quinto, pero yo estoy creyendo que Dios me va a dar un buen varón. No, pues te vas a dar cuenta que entonces el problema no es tanto los maridos, a lo mejor fue la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces dice la palabra aquí que había sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen esa raíz. Creen por algún tiempo. Muchos hermanos que estuvieron aquí en Abba Padre por algún tiempo, 1 año, 2 años, y de verdad que la gente que creía es gente que en algún momento tuvo un servicio, ¿no? Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba muchos se apartan. ¿Cuál es la prueba? Que hay algo que en algún momento Dios está tratando contigo, o a lo mejor Dios está usando a alguien de la iglesia, y lo primero que la gente dice, se apartan. ¿Por qué? Porque esa piedra estuvo por encima, porque no tenía raíz. Luego dice el 14, la que cayó entre espinos, mire lo que dice ahí, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué la gente hoy en día en Abba Padre no tiene fruto? Bueno, porque le gustan los placeres de la vida. Hay gente que sí tiene la palabra, pero recuerde que lo único que Jesús maldice en los 4 evangelios es la higuera que no da fruto. Entonces esto está tremendo, porque dice la palabra que se apartan, pero hay unos que por los placeres de la vida no dan fruto. Hay gente que siempre es cristiana, pero dicen, bueno, ¿y cuánta gente has traído aquí a Abba Padre? No, pues ninguno.
Y oye, ¿y ya Dios hizo un milagro en tu vida? No, pues yo simplemente, yo vengo los domingos, caliento una banca y tan. Dice el 14, la que cayó entre espinos es la que causó los placeres de la vida. Mire lo que dice el 15, mas el que cayó en buena tierra. ¿Qué significa buena tierra? Un buen corazón. Estos son los que con corazón bueno, los que oyen. ¿Cuál es el corazón? ¿Quién tiene un corazón bueno? Conforme a lo que dice la palabra ahí en Mateo 13:23. Corazón bueno son aquellos que oyen. Y recto retienen. ¿Quién retiene la palabra? ¿Sabe quiénes son los que retienen la palabra? Los que la entienden. El que no entiende la palabra de Dios, por lo general no retiene, la desecha. Entonces, usted cuando ore a Dios siempre tiene que decirle: Padre, ayúdame no solamente a retener tu palabra, sino a poder entenderla. Entonces dice la palabra aquí: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El que da fruto es el cristiano que se le puede decir que es un cristiano que está produciendo. ¿Y qué significa perseverancia? Que la gente tiene voluntad. La perseverancia es la voluntad. Entonces, escúcheme bien, como cristianos, hoy en día Dios nos ha dado su palabra, que es su Hijo y es nuestra roca. Pero aquí hay un problema bien tremendo, hermanos. Dice la palabra, pero no tienen raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución, yo les comentaba en la predicación del martes, aficionados espirituales, les decía que Cristo en algún momento, en lugar de ser esa edificación, Jesús viene a ser causa de tropiezo por la palabra. Entonces Jesús muchas veces puede ser tropiezo para muchos. Y dices, ¿cómo Jesús va a ser tropiezo? Sí, porque cuando tú no entiendes lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, Él mismo produce tropiezo y por eso mucha gente se va. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el amor del Padre? Porque por medio del amor del Padre es que Él dio al Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo tengo a Jesús como la roca, ¿sí? Dice la palabra que la roca está encima, o a veces la semilla está a un lado, ¿no? O vienen los espinos. Esta roca tiene que tener algo importante. Y dijimos que ¿por qué no produce un fruto? Porque no tiene raíz. Entonces, algo que me llama la atención es que mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 22:16. Eso es lo que vino Jesús a hacer aquí en la tierra por el amor del Padre. Jesús vino a producir una raíz. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:16. Esta parte me encanta. Dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en la iglesia. Pero mire cómo dice Jesús ahí: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que hay gente que cree en el Padre. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en Jehová, pero no creen en Jesús. Bueno, ellos no tienen una raíz profunda. Por eso viven en un estado de religiosidad. El que conoce a Jesucristo puede tener una relación con el Padre, y el que conoce al Padre conoce a Jesús, porque Jesús, dice la palabra que dice: yo soy la raíz. ¿Y qué causa la raíz? Profundidad. Ahora escúcheme bien, nosotros somos adoptados, sí, pero la adopción muchas veces no causa una profundidad. Yo no sé aquí cuántos de aquí son adoptados, pero yo sí tuve la oportunidad de adoptar un niño hace algunos años. Y aunque sí se le amaba, todos sabemos por condición que pues el hijo que yo adopté y el que es hijo consanguíneo, si en algún momento Dios no lo quiere, me pidieran la vida de uno de los dos, pues por lógica pues voy a dar la del adoptado. Pero entonces viene Jesús a generar una raíz, a tener una transfusión por medio de su sangre para tener la identidad del Padre. O sea que no somos adoptados simplemente de palabra. Jesús por medio de la sangre vino a hacer una transfusión para un lavamiento de pecados y que podamos tener directamente un linaje, dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa. Entonces, la raíz que genera profundidad. ¿Y qué me genera
entonces conocer a Cristo, tener la paternidad. Así que yo quiero que usted entienda que la paternidad, a final de cuentas, espiritualmente, mire, la paternidad, el significado de paternidad espiritualmente es una raíz profunda en el corazón de los hijos. Entonces, la paternidad es una raíz profunda. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Por qué me siento hijo? Porque tengo la profundidad del Padre. Entonces, cuando yo no tengo una profundidad por medio de la raíz, que en este caso Apocalipsis dice que es Jesús, entonces yo genero un tropiezo y muchos caen. Incluso hasta pastores. Dices, pero ¿cómo era un pastor que no conocía? Sí, conoció a Jesús superficialmente, pero a medida que tú tienes una relación con Cristo, genera una profundidad en la paternidad de Dios. Entonces, tú hoy que tienes a Jesús en tu corazón, no puedes sentirte huérfano, no puedes sentirte desamparado, ¿sí? Entonces, mire, una de las cosas bien importantes es que yo, por ejemplo, en la mañana, antes de levantarme, veía dormir a mis dos hijos. Y a mí me da mucha satisfacción y mucha paz voltearlos y verlos en la cama y verlos dormir con paz, ¿no? Y muchas veces yo le decía al Señor, gracias Señor porque me das oportunidad de cuidar a mis hijos para servir. Y yo decía, ¿no es así, Señor? Y el Señor me decía, no. ¿Los hijos los cuidamos para servir? No. O sea, los hijos los cuidamos y los preparamos para servir. Ese es un problema que tienen los padres. Los padres cuidan a los hijos y ya que los cuidan, ya le dicen, hijo, pues órale, ya vete de la casa, empieza a servir. Dice, no, mamá, pero pues es que yo nunca he pagado una renta. Pues empieza a pagar una, no, pero pues ¿cómo, mamá? Si siempre me has mantenido. Oye, hijo, pues ahora te toca pagar el gas. No, mamá, pero pues siempre me has hecho mi huevito revuelto. Tengo 42 años y siempre lo has pagado tú. Entonces, como padres tenemos que entender que tenemos que cuidar a los hijos, pero por medio del cuidado tenemos que prepararlos para servir. Entonces Jesús vino a preparar a los discípulos para servir. Entonces el Padre envió a Jesús, pero mire, el Padre envió a Jesús durante 30 años. Jesús tuvo una relación de hijo con sus padres. Hay teólogos que dicen que José murió y que tuvo una relación con su madre María y él era carpintero. Pero cuando empieza el ministerio de Jesús, Él viene a prepararlos, ¿sí? Primero los cuida, los sustenta, los prepara para un servicio. Entonces, por ejemplo, una carrera te dura una carrera 4 o 5 años. En el servicio de Jesús incluía 3 años. Ayer veía un jovencito de aquí de la iglesia que estaba graduando y decía, pues qué bendición, qué honor. Porque uno sabe el proceso que cada uno de los jóvenes ha vivido en la escuela. Entonces cuando los vemos con su toga y con su birrete, decimos, qué bendición porque han terminado un proceso no solamente de cuidado, sino de preparación. ¿Para qué ya están preparados ellos? Para servir. Ahora bien, a esto es lo que yo quiero ya enfatizar. Entonces Jesús termina su ministerio a los 33 años y dice, yo tengo que cumplir el plan redentor, que es ir a la cruz. Pero cada que usted termina un ciclo de preparación, existe una graduación. Y ahí es donde yo quiero hablarles de la graduación que se manifestaría por medio de los discípulos. Y quiero que me acompañe a Mateo 26, 17. Fíjense, note cómo todo esto va llevando una serie. Mateo 26, 17. Mire, esto está bien tremendo. Para que usted vaya entendiendo por qué la Santa Cena, por qué el pacto y chalala. Dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, fíjense, le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos los hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Entonces en el 23 dice, él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre
no haber nacido. Qué tremendo. Entonces respondió Judas, el que entregaba, el que le entregaría, o el que le entregaba, y dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Del qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de ¿qué? De mi Padre. Ahora bien, ¿qué iban a celebrar los judíos? La Pascua. Entonces, nosotros celebramos la Pascua, pues no literalmente, porque en primera no somos judíos, literalmente no estábamos esclavizados, pero sí estábamos esclavizados al pecado. Ahora, ¿qué significa la Pascua? La Pascua es una palabra hebrea que su significado es paso. Pascua es paso. Entonces, la Pascua significa el paso de esclavitud a libertad. 400 años de esclavitud. ¿Cómo lo celebraban los judíos? Por medio del paso, de la Pascua. Entonces, es el paso, pasar literalmente de muerte o de esclavitud a vida. ¿Cómo celebramos nosotros la Pascua? Cuando pasamos de ser esclavos, ahora pasamos no a libertad, pasamos al Padre. ¿Sí me estás siguiendo? Eso es algo tremendo, porque por medio del Padre, el Padre es el que nos hace libres. El judío dice: sí, yo celebro la Pascua de esclavitud a libertad, pero la paternidad no la tienen como tal. Pero nosotros somos llevados de la esclavitud pasar al Padre. Y eso es algo tremendo, porque es conocer directamente su paternidad. ¿Qué significa entonces la Pascua para los hijos de Dios, o celebrar la Santa Cena? Lo que estaba haciendo Jesús es dejar el mundo, dejar las cosas terrenales, para que algún día estemos con el Rey de Reyes, que es nuestro Padre Celestial. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, lo que estamos celebrando nosotros en la Santa Cena es que estamos siendo libres de la mortandad, de la muerte espiritual. Cuando celebramos la cena decimos: Señor, gracias a Dios que la muerte es separación, pero cuando celebro la cena es el compromiso. Por eso cuando se van a graduar los jóvenes se les hace una cena en la noche. ¿Por qué? Porque es algo simbólico, algo importante. Cada año celebramos la Santa Cena. ¿Qué representa? Que es un compromiso. Muchos celebramos el Año Nuevo, el 24 de diciembre, pero para los cristianos algo muy importante es celebrar la Santa Cena, porque es el compromiso de decir: Padre, hoy he entendido que la Pascua para mí es que Jesús tuvo un sufrimiento y un gozo. Y mire lo que dice, ahí se lo puedes poner rápido, Hebreos 12:2. Nos habla de esa Pascua bajo hoy los hijos de la gracia. Hebreos 12:2, mire lo que dice ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí?, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz. O sea, fíjense que es tremendo, ¿no? Tanto tenía gozo, pero también hubo un sufrimiento de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 53:11 nos habla también de esta Pascua que nosotros celebramos. Y mire lo que dice Isaías 53:11. Dice lo siguiente: verá el fruto. Fíjense, aquí ya manifiesta un fruto. El hijo manifiesta un fruto. Así que nosotros como hijos también tenemos que dar fruto, porque Jesús es la raíz que nos da la paternidad de Dios. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. O sea que la Santa Cena representaría la justificación de muchos, y dice la palabra, y aparte la iniquidad de ellos, que ese pecado iba a ser quitado. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, yo quiero que usted entienda
esta parte de la Santa Cena porque Jesús reitera algo importante. No tenían casa propia. Y era lo que hablamos de la semana. Que una persona que tiene la paternidad somos peregrinos, pasajeros. Entonces, como quien tiene autoridad, Jesús le dice: vete y dile a fulano que voy a hacer ahí la Pascua, voy a celebrar. Y muchos decían: oye, Señor, pero te están persiguiendo. O sea, Jesús, tú tendrías que estar huyendo. Espérame, Jesús sabía lo importante que era celebrar la Santa Cena con sus discípulos. Porque la Santa Cena era la graduación de 3 años de servicio. Entonces dice la palabra ahí en Juan 13:3. Mire, esto está tremendo, porque nos habla de un enfoque diferente. Fíjense, Juan 13:3, ponga atención porque esto es muy interesante. Muchos íbamos todos los domingos ahí al cuerpo de Cristo y nos confesábamos y ya, pero no entendíamos. Pero miren lo que dice Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿en dónde se las dio? En las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, mira, tú ahorita no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo y el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, fíjense, esta es una ordenanza, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque Jesús dice: porque ejemplo yo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que aquel que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Después de ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto os digo que el que recibiera al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, escúcheme bien, iglesia, 2 actos: la Pascua, que celebraba la Santa Cena, y por medio de la Santa Cena venía el servicio. Entonces, ¿qué significa la Santa Cena? Aquí es una enseñanza de todo el tiempo en Abba Padre. La Santa Cena representa el nuevo pacto. ¿Cómo sé que tengo el nuevo pacto? Porque entonces Jesús le lava los pies. ¿Y qué representa el lavamiento de pies? Servicio. Pues eso es tremendo. Hay un nuevo pacto. Ya todos los pactos del Antiguo Testamento ya quedan atrás, quedan, clausurados, o sea, quedan cancelados. Ya no hay mayor pacto que el pacto de la sangre. Hoy en día nosotros ya no podemos pactar con Dios, decir: Señor, quiero un nuevo pacto, y si tú me das, yo te voy a dar, y vamos a pactar tú y yo. No. El nuevo pacto es el que Jesús hizo conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, lo que me llama la atención, dice que el Padre le había dado todas las cosas. Y cuando le dice: ustedes me van a traicionar, y muchos decían: ¿seré yo? Y hasta Judas dice: ¿seré yo? Porque imagínense, entre los 12, ¿seré yo? Y si Judas hubiera caído, todo el mundo diría: pues es el Judas, ¿viste? Ese se cayó, ese es. Entonces hasta Judas era, mire, bien astuto. Dijo: ¿seré yo, maestro? Y Pedro decía: yo seré yo. Y Juan, ¿por qué? Porque todos sabemos que en algún momento, iglesia, le hemos fallado a Dios.
A lo mejor no al grado de vender al maestro como lo hacía Judas, porque Judas dice que él era pues, malo desde el principio y que Satanás había tocado su corazón. Y entonces dice la palabra que en esa cena, fíjense, la cena representa la unidad, la coinonía, la armonía, la graduación. En esa cena siempre el enemigo va a quererme traer disensión. Mire, ahorita estábamos lavando los pies y acordábamos y los lavamos antes o después y iba a cantar la alabanza y a ver, Alfred, tú calientes las y yo que tú que no, y había bronca. Y en la bronca, ¿qué cree? En la cena había bronca. Mire lo que nos revela Lucas 22:21. Mire, es que está tremendo esto. Hasta que uno no se mete a las profundidades, se da cuenta de qué ambiente había en la Santa Cena. Mire lo que dice ahí Lucas 22:21. Lucas 22:21, mire lo que dice ahí. Mas he aquí, Jesús decía, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien se ha entregado. 23. Entonces en la Santa Cena, ¿qué empezaron a hacer ellos? A discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Fíjense, Jesús los reúne para enseñarles el amor, la redención, el servicio. Y empezaron a decir, tú, ¿cómo no, Juan? Si tú lo vas a negar y tú eres bien déspota. Y tú, Tomás, tú eres bien incrédulo. Y tú, Felipe, no, tú, Felipe, estás remenso. Empezaron a discutir entre ellos. Se quería romper la paz. Iglesia, lo primero que el enemigo va a querer hacer en la unidad, en la Santa Cena, es una discusión entre hermanos. Ay, la hermana trajo huevo con jamón. No, eso no es de la Santa Cena. No, que se vaya allá. No, yo traje costillas. Y mira, ahí esa hermana cómo está agarrando. Y le está agarrando además. Que es bien cajosa la hermana. Incluso hasta Pablo dice: el que come indignamente se muere. A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente sí. Porque ya no viene en una actitud de servicio. Ya viene usted a comerse a la hermana, al hermano. Entonces, Jesús vio cómo empezaron a discutir. ¿Quién cree que estaba ahí? Judas. ¿Y con quién creen que estaba Judas? Satanás entró en su corazón. O sea que el lobo, ¿estás ahí? Sí. El lobo no viene así como el diablo, así con cara de malo. No. Satanás siempre va a querer empezar por el corazón de los hijos. Y cuando el lobo ha hecho presa de una oveja del rebaño, en este caso de los 12, es tiempo que el pastor, en este caso Jesús, ponga mayor diligencia en salvar a los demás. O sea, Jesús sabía que iba a haber una bronca. Judas ya estaba contaminado y Jesús puso mayor empeño ¿en qué? En salvar a los demás. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se puso de pie y empezó a lavarle los pies. ¿Qué significa lavar los pies? Servicio, lavamiento. ¿Por qué se puso a lavar los pies? Porque había un poco de fricción. Ahora, cuando Cristo lava los pies, le estaba enseñando a los discípulos mostrar, ¿sí?, a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a bajarse y a sobajarse por amor de los suyos. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, como cuando tu mamá te ve que discutes con tu hermano. Mamá, ¿quién quieres más? A mí, ¿verdad? Yo soy el mayor, yo soy el menor. Y se están discutiendo ahí los dos. Mire, Dios había puesto, lo acabamos de leer, Dios había puesto ¿en dónde? En las manos de Cristo, ¿qué? Todas las cosas. Todo el universo, omnisciencia, omnipresencia, sabiduría, ¿dónde estaban? En las manos de Jesús. ¿Y qué había en las manos de Jesús? No solamente había dominio, había autoridad sobre todo. Y sus manos iban a impartir bendición. O sea, no sé si usted alcanza a comprender. Cuando Jesús estaba lavando los pies, Jesús estaba utilizando las manos. Pero antes el Padre había puesto en sus manos toda autoridad, todo poder. O sea que cuando Jesús estaba lavando los pies, para mucha gente diría, Jesús está sirviendo, pero Jesús les estaba dando autoridad. ¿Por medio de qué? Del servicio. Iglesia, entienda esto: cuando usted sirve,
tiene mucho más autoridad que aquel hermano que está recibiendo el servicio. ¿Sí me está siguiendo? Esto está interesante, porque la medida de nuestra mente es de no, tengo autoridad porque me sirven. Jesús le había entregado el Padre todo en las manos, poder, dominio, y esas manos estaban lavando los pies todos mugrosos de los discípulos. Dice aquí, en vez de tener, por ejemplo, Jesús, imagínense, la graduación, y el que los estaba graduando era el rabí, el maestro. En lugar de que Jesús tuviera orgullo, ¿sí?, de sentirse el supermaestro, llegó al punto Jesús de sobrebajarse, ¿sí?, incluso desatarse en la parte de su humildad y servirle. Y me encanta esa palabra porque lavar los pies, el lavamiento de pies, en el Antiguo Testamento significaba dos cosas: acción de un esclavo o de un criado. O sea, usted siempre iba en guarachitos caminando, o sea, no había como hoy zapatos y tenis Nike, no, usted iba en guarachitos, así como el buen Alfred que ahorita trae sus guaraches, salud, iba caminando por el polvo, y entre polvo y sudor, no hombre, se hacía la Costa Negra sabrosa. Entonces, cuando usted llegaba a casa de alguien, pues literal había un esclavo o un siervo que tenía un lebrillo, ¿sí?, una ahí como tinita, y le lavaban los pies para que no oliera fuchi, ¿no? Y aparte era como una parte de honra. Solamente lo hacían los esclavos y los criados. Y Jesús en el Nuevo Testamento viene a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, ¿qué tan importante era? Olvídese de los pies de los discípulos. ¿Qué tan importante eran los pies de Jesús, el Hijo de Dios? Al punto que, mire, la Biblia dice que Juan el Bautista terminó diciendo, quiso mostrar la superioridad del Señor Jesús sobre él, ¿sí?, y puso el relieve que sentía incompetente. Juan el Bautista dice que soy indigno de desatarle las sandalias para lavarle los pies. Juan el Bautista decía, ni siquiera, o sea, ya lavarle los pies sería un honor a Jesús, pero ni siquiera soy digno de desatarle el calzado. ¡Wow! Juan el Bautista, el que estaba abriendo el camino para el arrepentimiento. Y yo quiero que usted entienda algo. Si los judíos sabían lo que era el lavamiento de pies al llegar a una casa, ellos sabían lo que era servir. Lo que quiero que usted entienda, mire, cuando usted contrata un salón, usted va a contratar meseros. ¿Para qué contrata los meseros? Para servir. Señor Jesús, vamos a hacer la Pascua así. Dile a fulano que voy a ir a su casa. El dueño de esa casa preparó el lugar para celebrar la Santa Cena, la Pascua. Fueron a comprar el mandado, el cordero, bla, 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 bla. Pero Jesús se sentó a la mesa y nadie, escúcheme bien, nadie de los 12 se levantó a lavar los pies. Lo primero que se tenía que hacer antes de cenar era lavar los pies. Y Jesús, mire, dijo, chavos, se están graduando, pero la verdad están reprobados, canijos. O sea, 3 años les he enseñado a servir. A los 5,000 les dije, Señor Jesús, llamándolos a que compren de comer. Y Jesús les dice, denles de comer. Ok, no tienen ese nivel de fe de multiplicación, pero si vamos a celebrar la Pascua y viene tu hermano Andrés, Jacob o Juan, bueno, Pedro, tú que eres el líder, ¿no se te ocurre lavarle los pies? No, pero ¿por qué? Si a mí me cargó del Juan, es bien empalagoso contigo, Señor. No, nadie. Vemos que Jesús, no dice la palabra que terminando la cena, dice que en la cena se levantó y lavó los pies. O sea, no habla de que terminaron la cena, habla de un proceso que el Señor puso pausa, ¿sí? A lo mejor a la mitad de los alimentos se levantó y empezó a servir. Y les dijo, yo esperaba que esto lo hiciera alguno de ustedes 12, pero ni uno lo hizo. Porque en el Antiguo Testamento, antes de cenar, primero se lavaban los pies.
Ahora, es muy buena esa parte que decía nuestro hermano Eric, dice, bueno, el Señor pues está lavando los pies para pues, servir con integridad. Es muy buena. Pero por el marco teológico e histórico, pues no había una actitud de servicio en la Santa Cena. Ni uno de los 12 discípulos se levantó a lavar los pies al maestro. No había humildad, hermanos, porque al contrario, había hasta altercado entre los discípulos. Recuerda que había hasta bronca de quién sería el mayor. ¿Sí me estás siguiendo? Porque el hombre tiene por una naturaleza egoísta el egoísmo de ser servido. No acabada la cena, dice la palabra, sino cuando se estaba haciendo la cena, Jesús se esperó. Dijo, voy a darle chance de aquí a lo que sirvan el vino, por si alguno tiene la actitud de servicio, pues mínimo, ya si no le quieres lavar los pies a Juan o a Pedro, pues espero que mínimo Juan el que da bien la miscón, me lavara los pies. Pero ninguno tomó la iniciativa. Entonces Jesús, al ver que nadie lo dijo, bueno, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que el Padre le dio todo en sus manos, Él estaba dispuesto a bendecir, a darle servicio y autoridad. ¿Me estás siguiendo? Jesús lavó los pies del peor de los pecadores, de quien entregaría y le traicionaría. Imagínese lavarle los pies a aquel que ya lo había vendido. Y luego miren lo que dice la palabra, porque dice que llega ahí y al primero que se los lava era al más hocicón, al más bocón. Aquel que siempre, ¿no? Yo, pastor, y a la mera hora, ¿y dónde estás, hermano? No, pues es que no pude ir porque me salió chamba. Y dice la palabra que aquí le dice en Juan 13, ¿sí? 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me estás lavando los pies? Tú nuestro Señor, tú nuestro Maestro, tú el Rey de Reyes, ¿tú me estás lavando los pies a mí, que soy un gusano miserable de la tierra, hambriento y pecador? ¿Tú, Señor? Y entonces dice la palabra que Jesús le responde y le dice, que Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, y Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás, ¿qué? Parte conmigo. O sea, ¿cómo estaba Pedro? Si no tenía una actitud de servicio, y luego le dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar si tú eres el Rey de Reyes? Pedro estaba espiritualmente a oscuras, no veía, y se opuso al no querer que le lavaran los pies. O sea, Pedro no entendía. Ahora escúcheme bien, digan conmigo, obediencia sin reservas. Lo hemos cantado. O sea, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a lavar los pies? Pedro, no es sugerencia, es una orden. No, pues dale como quieras y no voy a dejar. Perdón, ¿te estás negando? ¿Estás desobedeciendo? Mire cómo muchas veces almáticamente, si el Señor te dice que hagas algo, no, es que siento que no, Señor, pues ¿cómo voy a dar eso? Si esto es de parte tuyo. Quien se niega a obedecer a Cristo, escúcheme bien, quien se niega a obedecer a Cristo renuncia automáticamente a la vida eterna. Entonces Jesús le dice, si no te lavare los pies conmigo, no tendrás parte. Cuando tú te niegas, estás diciendo, no quiero nada de lo espiritual. Porque para tú negarte hay tu propio razonamiento. Y escúchame bien, nosotros vamos a respetarlo. Pero quiero que entiendas esa parte. No. Jesús le dice, Pedro le dice, no le lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavare, mira Pedro, así te lo voy a decir tal cual, no vas a tener parte conmigo. Ahora, el lavado era solamente a servidores.
¿Por qué le estamos lavando a los demás? A lo mejor usted no es servidor, porque le estamos enseñando que algún día nos gustaría que sirviera en la iglesia. ¿Sí me está enseñando? Es el ejemplo. Yo le lavé los pies a los servidores y los servidores le están lavando los pies a los hermanos en Cristo de Abba Padre, para que haya ese servicio, esa unidad. Entonces, el que se niega entonces a obedecer a Cristo renuncia a la vida eterna, ¿sí? Y escúcheme bien, hay dos cosas que representan el lavamiento de pies: sumisión y perdón. O sea, en algún momento a lo mejor, pues Jesús esperaba que un Pedro le lavara los pies a un Mateo. No, que hubiera esa humildad. Y también el lavamiento de pies representa obediencia y servicio. Eso significa santificación. Entonces, el lavamiento de pies representa humildad y santificación. Si usted no está apartado para Dios y usted tiene esa humildad, pues no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero terminar con esto. Mira, iglesia, lo que dice ahí. 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No. Y Jesús le dice: Pedro, es que lo que estoy haciendo no lo entiendes. ¿Sabe por qué no lo había entendido Pedro? Porque no tenía el Espíritu Santo. Hay cosas que muchas veces Dios va a hacer y usted no la va a entender. Usted tiene que pedir al Espíritu Santo. Le dijo: no la vas a entender, pero las vas a entender. O sea, Pedrito, ahorita no entiendes que estoy sirviendo, pero cuando venga el día de Pentecostés vas a entender lo que es servicio, vas a entender lo que es amor a mí. Entonces, hermano, ¿usted está entendiendo lo que es la Santa Cena? Mire, aquí ahorita viene, yo sí quiero, por favor, que vayamos ahí, Alfred. Me gustaría que pasaras, no sé si me puedes abrir el micrófono para Eric. La Santa Cena representa el pan y el vino. El pan es ese alimento, es ese maná. Jesucristo dijo: yo soy el pan. Es la palabra que necesitamos recibir. Él es el cuerpo, el pan que yo necesito. El vino, ¿qué es? La sangre, el gozo. ¿Por qué? Porque he sido limpio por los pecados. Pero hay 5 factores en la Santa Cena muy importantes, y que ahorita que Eric los explique, sí me gustaría que si alguno de ustedes tiene la necesidad de esta Santa Cena, porque dice la palabra en Salmos 23: Señor y pastor, nada me faltará. En la Santa Cena no faltaba nada. Espiritualmente aquí no faltaba nada. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es el angustiador? El que te va a robar no solamente la salvación, la paz, la sanidad, ¿sí? Las finanzas. Entonces, mi buen Eric, no sé si... Muy bien. Bueno, hermanos, tengo ahí algunos versículos para poder explicar los elementos que tenemos de la Santa Cena, porque la mesa del Señor está servida para que todos tomemos de lo que nos hace falta, ¿no? Y dentro de esa parte, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, tenemos miel. Puedes tomarla, Alfred. La miel representa la visión. En 1 de Samuel 14:27, si nos lo puedes poner, entendemos, y esto es palabra que ya se nos ha enseñado antes. Había un siervo de Dios que era Saúl, pierde la visión, somete al pueblo a una prueba, una carga que no podían llevar. Entonces todo el pueblo empieza a tener un ayuno, y Jonatán, que venía de otro lado donde no había escuchado este ayuno convocado, ve un panal de miel y dice: pero cuando Jonatán no había oído, cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y se llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Y la miel representa la visión. Cuando tenemos una pérdida de visión, ¿a qué hemos sido llamados? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué estoy instituido en Abba Padre? ¿Por qué he sido hijo? Y la miel representa esa visión que un día tuvimos, entramos a un servicio y perdimos. O incluso los que van adquiriendo apenas una visión. Es necesaria esta miel y está dentro de la mesa del Señor.
Tenemos la parte de la leche, si vamos a Primera de Pedro 2:2, y la leche representa la doctrina, la sana doctrina que nunca debe faltar en la casa. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcan por ella, para que por ella crezcan para salvación. Habla de la palabra de Dios. Si alguien carece de doctrina, de buena doctrina, hay leche en la mesa del Señor. Eso se representa con toda la enseñanza que venimos a recibir los días domingo, los martes. No sé cuántos se conectan al martes, pero en el día martes a veces hay prédicas más profundas que las que yo he escuchado el domingo. Y no es porque sean mejores, es porque ya es una merienda especial para los hijos que están buscando. El domingo es como que vas de obligación muchas veces, pero el martes es decisión. Si tú vas, tomas la leche y te nutres de ella. Tenemos la parte del aceite. Levíticos 8:12 nos muestra, el aceite es la unción. Vamos a ver muchas partes en la Biblia donde el aceite representa la unción. Cuando dice, y fui ungido y me diste fuerzas como de búfalo, cuando habla de la unción para los enfermos, para poder sanar, pero en esta parte dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Recordemos que estamos hablando del crecimiento que tenemos cuando venimos a la mesa del Señor, de la bonanza, de la bondad de Dios, para que nosotros podamos tomar lo que nos haga falta. Tenemos los higos, y aquí en lo que viene siendo la parte de los higos, ya entramos en algo un poquito más profundo. Los higos representan sanidad, y dice en Segunda de Reyes 27, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y es la llaga de un rey que estaba enfermo. Entonces llega Isaías, hace una masa, lo pone y sana. Y nos muestra la Biblia diversos pasajes donde los higos o los higos representan la parte de la sanidad. Higos silvestres, cuando van un puñado de guerreros, recogen higos silvestres, hacen un potaje, y llega el profeta, y es dentro de mismo Isaías, y dice, hay veneno en la olla. Entonces llega, ora por la comida, y es pasada de muerte a vida. Y esto nos habla de la sanidad. Por eso los higos son importantes y lo representan. Me voy a brincar a las pasas y manzanas, y esto es muy bonito, está en Cantares 2, del 1 al 5, y este es un poquito más complejo. Tendríamos que leer todo Cantares 2 para poder entender, porque habla de las experiencias nuevas y de las experiencias viejas. Pero ¿qué tipo de experiencias? Las experiencias cuando estamos con Cristo, las pasas y las manzanas. Pásame las pasas, son esas, y tú las manzanas, ¿no? Las pasas, que son las experiencias ya vividas en Cristo, y las manzanas, que son las experiencias nuevas. Habla también de la parte de la fertilidad, pero ahorita nada más vamos a enfocarnos en estas dos. Y dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Habla la esposa, o sea la iglesia, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los jóvenes, describiendo a Cristo. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Habla del testimonio de cuando aceptamos a Cristo. En el versículo 4, me llevó a casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Estamos hablando que cuando somos nosotros rescatados de muerte a vida, es una experiencia pasada, pero nosotros llegamos a casa del Señor mediante este conocimiento de Cristo y somos salvos. Y dice el 5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y de ahí todo hacia adelante en Cantares vemos que habla ahora del futuro de la iglesia, de las experiencias nuevas que viviremos con Cristo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos olvidamos del primer amor y tenemos o perdemos la fe hacia el futuro, lo que viene en Dios. Ahora sí, si regresamos, me voy a la parte de las uvas y el vino. Y el vino, en este caso, lo estamos representando como el gozo, que dice en Salmos 104, versículo 15, también habría que leer todos Salmos.
Pero dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y ahí me detengo. Antiguo Testamento, el vino hablaba del gozo y el pan hablaba del sustento del hombre. Antiguo Testamento, por eso si regresamos a Salmos, el de Salmos ahorita que estábamos, no habla del sacrificio de Cristo, no habla del cuerpo de Cristo, porque no había una noción o un conocimiento de Cristo. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Y es ahí donde quiero posicionarme. Son las uvas que vienen siendo la parte del gozo, pero para que el gozo esté completo, tiene que llevar un proceso y ser machacado y morir la uva. Y ya después que muere, nace el vino. Puedes poner 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16, por favor, Santi. Y es ahí donde esta mesa toma y cobra sentido para nosotros. En 1 de Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 18. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, ahí somos partícipes ya de la mesa por el sacrificio de Cristo. Fue abierto el velo, las uvas pasan a ser el gozo, pero el gozo de el sacrificio de Cristo convertido en vino, que es su sangre, y el pan, que es su cuerpo. 21, por favor, bríncate al versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso cuando nos enseña en la Biblia que no participemos indignamente, es porque tenemos que venir con un lavamiento de pecados, representado también por parte de la purificación y lavamiento de pies, orar y participar de la mesa de Dios como hijos de Dios, no como hijos de la mesa de los demonios. ¿Sí me explico? Aquí, bueno, está la mesa servida y quiero decirles algo como acto profético, y no profético porque vamos a inventar una profecía, sino porque dice que la profecía más grande ha sido dada, que es la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Entonces, al finalizar, si alguien carece de alguna de estas cosas, venga y tómelo, venga y cómalo, venga y pida al Señor por lo que le hace falta. Si le hace falta sanidad, hay higos. Si le hace falta gozo, hay uvas. Si le hace falta renovar sus experiencias, hay pasas, hay manzanas. Y no es una parte antibíblica ni una parte de amuletos, no, es que estamos recordando las promesas que Dios ya nos ha dado, lo que ya tenemos. Si carece de una buena interpretación de la doctrina, hay leche. Si carece de visión, ahí hay miel. Ahorita vamos a participar del pan y el vino. También hay unción, hay aceite, si alguien carece de esto. Pero hay elementos que han sido consagrados, que hemos orado, que hemos buscado lo mejor para agradar al Padre. Y si alguno de ustedes carece, puede venir y tomarlo. Porque la mesa del Señor no es una mesa en la que estamos obligados a participar. Es una mesa en la que vamos y tomamos. Vamos y tomamos todo lo que necesitamos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, el Señor no quiere que le falte nada en la mesa espiritual de su vida. Amén. Así que vamos a ir repartiendo. ¿Me puedes volver a poner las 5 derivadas de la mesa? Le puso ahí Eric. Fíjense cómo el Señor al celebrar esta cena faltó en los discípulos visión, que muchos no veían. Imagínense de estar con Jesús, su última cena. Jesús les dijo: voy a regresar y por la cena hasta después. Les faltó visión, o sea, no veían, no tenían la miel.
leche de doctrina, 3 años, hermano, de doctrina, y no habían entendido esta parte. Aceite, la unción todavía no iba a llegar porque iba a llegar hasta el día de Pentecostés. Higos, sanidad, había alguien que ya estaba afectado en el corazón, que era Judas. No solamente estamos hablando de sanidad física, sino espiritual. Gozo, muchos se entristecieron porque Jesús iba a ser muerto en la cruz. Pasas y manzanas, viejas y nuevas experiencias. Ellos habían vivido muchas cosas con el Señor y en el libro de Hechos iban a vivir cosas nuevas, pero no lo habían entendido. Por eso Jesús le dice a Pedro: es que lo que estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes. Ahora bien, en lo que ahorita les van a repartir el pan, me llama la atención cuando Jesús dice: y partió el pan. La parte de partir significa que Jesús se había partido como hijo y como también como padre por la humanidad. Pero algo bien importante, porque en la cruz, cuando alguien estaba siendo crucificado, moría por asfixia. Entonces normalmente lo que hacía el romano era quebrar los huesos de las rodillas para que automáticamente no pudieran respirar y murieran por ese tipo de presión en los pulmones. La Biblia dice en Salmos que él no fue quebrado ni uno de sus huesos, pero el pan fue partido porque representa cómo Jesús partió su vida por amor a los suyos. O sea, físicamente no tuvo un quebrantamiento de huesos, pero Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. O sea, qué hermoso como aún la profecía en el libro de Salmos, David decía que ningún hueso sería quebrado. Aún Jesús llevó a la cruz la voluntad perfecta, agradable del Padre. Y me encanta también porque lo vimos que Jesús nunca utilizó lo que le dieron de beber, vinagre con hiel, que era como como sedarlo, ¿no?, de la realidad. Entonces Jesús de verdad nos amó, hermanos, al grado no solamente de la cruz, sino del servicio al lavamiento de pies. Entonces, en lo que está usted recibiendo el pan, este pan que usted va a recibir es un pan que es sin levadura. Es un pan que nos los hace cada año una hermana que queremos saludar ahí, nuestra hermanita Teresa, hermana que nos sigue en YouTube. Muchas gracias por el pan. Ella nos elaboró el pan sin levadura. Pero si alguno de ustedes necesita venir a ratito y tomar el higo, tomar la miel, la uva, hermano, esta mesa es del Señor y para los hijos. A lo mejor usted dice: se me antoja un poquito del gozo, se me antoja comerme una uvita. Hágalo con libertad, agárrese una uvita, 2 uvitas, ¿no? Si se agarra el racimo, pues ya no le da a los demás, ¿no? Pero háganlo con esa libertad. Mire, el año pasado le tocó a Alfredo preparar la mesa, la Santa Cena. Este año le tocó a Eric y a Jess el matrimonio. Y ayer andaban buscándolo para todos lados, pero aún ustedes entendieron el significado, el simbolismo de todo esto, ¿no? Entonces esperemos que el próximo año alguno de ustedes pues quiera preparar la mesa del Señor, porque de verdad es hermoso. O sea, de verdad, cuando uno entiende toda esta parte, hermanos, es tremendo. Así que le invito a que, si usted ya tiene el pan y el vino, póngase de pie. Si usted todavía no tiene el pan y el vino, quédese ahí sentado para que se lo lleven hasta su mesa. Y pues quiero nuevamente que me pongas ahí Mateo 26, 17. Hermanos en YouTube, bendecimos sus vidas. Esperemos que sea de bendición esta palabra y esta enseñanza. Hoy estamos bien conscientes. La Pascua es el paso. El paso, hoy Jesús nos da el paso hacia el Padre. ¡Ah, qué bendición! Hemos dejado el mundo y nos hemos librado de la muerte, del pecado. Jesús tuvo sufrimiento, pero también tuvo gozo por cada uno de nosotros. Y dice la palabra ahí en Mateo 26, 19, dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, nunca excluyó a ninguno. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Aquel que no tenía raíz en la paternidad era el que iba a entregar a Jesús. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirle: Señor, seré yo. Dice la palabra entonces en el 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y le bendijo
Mire, hoy tomamos, ahí a todos tenemos el pan. Tomamos el pan y antes de que usted y yo oremos y nos lo llevemos a la boca, yo quiero que en un acto simbólico bendigamos la palabra de Dios. La bendición de decir: Señor, quiero bendecir tu palabra. Quiero que sea, Señor, ese alimento para mi vida, para mi espíritu, Señor. Que no falte tu palabra, Señor. Que cada domingo me esfuerce para venir a recibir ese alimento que necesita mi espíritu. Dice ahí la palabra que entonces, mientras comía, tomó el pan y lo bendijo. Él ha bendecido hoy ese pan que tienes en tus manos, que representa su cuerpo en la cruz del Calvario. Y habiendo bendecido el pan, lo partió. El Señor partió su vida por usted, para que hoy usted pudiera tener libertad. Y dice que lo dio a sus discípulos, a aquellos servidores, y les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Padre, en esta tarde queremos darte las gracias, porque hoy, Señor, tú bajaste del cielo en cuerpo, alma y espíritu, y serviste, Señor, hasta lo último, con un amor genuino, con un amor perfecto, con un amor donde el Padre te entregó todo en las manos, y esas manos impartían bendición sobre el camino de los discípulos. Hoy el Señor, por medio del alimento espiritual, endereza tu camino. Hoy está trazando un camino de vida, de bendición sobre ti, sobre tus generaciones. Padre, este pan lo bendecimos con el compromiso, Señor, que hacemos de celebrar una vez más que estamos arraigados y que la raíz eres tú, Señor, lo que nos permite, Señor, ser parte de Padre. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias por este pan, Señor, sin levadura, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos comerlo. Gracias, Padre. Entendemos, Señor, ese amor. Y dice la palabra en el 27: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, hoy sabemos que en el comienzo de la Santa Cena, Señor, se estableció este nuevo pacto. Eso que en algún momento los sacerdotes cada año, Señor, ofrecían en holocaustos para que los pecados fueran tapados. Hoy, Señor, tu sangre nos ha redimido, Señor. Nos ha lavado, Padre, toda falta delante de ti. Te damos gracias, Señor, por ese vino que no solamente limpia todo pecado, ese vino, Señor, que produce ese gozo eterno, para que en algún momento, Señor, estemos juntamente contigo. Te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomarlo. Y dice la palabra, para terminar, dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nos está hablando de la segunda venida. Pero muchos esperamos que el Señor venga por su iglesia. Amén. Y seguimos, hermanos. No ha sido fácil este proyecto, pero cada que vemos el rostro, yo cada que veo el rostro de ustedes, le doy gracias a Dios por sus vidas. Yo bendigo sus vidas. Digo: Padre, gracias por lo sorprendente que ha sido con tu iglesia. Así que en esta hora, hermanos, queremos terminar este tiempo de consagración de la Santa Cena haciendo una oración juntos. Y yo quiero que cierre sus ojos.